estudiantes y egresados, muy buenas noches. Comunidad republicana, el día de hoy vamos a hacer un evento bastante importante. Por el doctor Fabián Bereandia quisimos hacer esta jornada de actualización y pensamos establecer un seminario que nos diera las pautas de lo que viene para lo que es el derecho disciplinario con la implementación de la ley 1952 del 28 de enero del 2019, Código General Disciplinario. Pues el día de hoy hicimos una tarea ardua buscando a estos magníficos expositores. Entonces vamos a presentar primero al doctor Jesús Alejandro Garzón. El doctor Jesús Alejandro Garzón es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, candidato a doctor de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene estudios en especialización en Derecho Constitucional en la Universidad Libre, especializado en Derecho Disciplinario en la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en las áreas de Derecho Público, Derecho Disciplinario, Derecho Internacional en las universidades Nueva Granada, Universidad de La Sabana, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad Libre de Bogotá y Cúcuta, Universidad Javeriana de los Andes y la Universidad Gran Colombia de Armenia. Ha sido docente invitado de la Universidad Austral de Buenos Aires en el área de Derecho Disciplinario, conferencista invitado por el Instituto Nacional de Administración Pública INAP de México. Ha sido conferencista invitado también del Instituto Peruano de Estudios para la Función Pública y del Derecho Disciplinario, consultor de la USAID y capacitador de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la Procuraduría General de la Nación y en la Personería de Bogotá, ejerciendo el derecho disciplinario. Se ha desempeñado como Procurador Regional de Santander durante las vigencias 2010-2011 y actualmente es asesor de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. El doctor Jesús Alejandro les va a hablar de un tema bastante interesante. Tenemos también al doctor Omar Orlando Lancheros. El doctor Omar Orlando Lancheros es abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, con cursos aprobados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, litigio de activismo de derechos humanos, implementación de los derechos humanos en el derecho interno del Washington College Law Club, American University, competente en diversas áreas del derecho, en especial derecho penal y derecho disciplinario, con énfasis en derechos humanos, derecho internacional humanitario y regímenes especiales, Policía Nacional, Fuerzas Militares. Docente de la Universidad Tecnológica de Chocó, Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Militar Nueva Granada y del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Tiene una experiencia vasta desde hace muchos años, más o menos 24 años de labores en la Procuraduría General de la Nación y ha sido procurador regional en distintos territorios de la Nación. Ha sido procurador regional de Chocó, procurador provincial de Tumaco, procurador de Villavicencio. En la fecha es un capacitador inscrito al Instituto de Estudios del Ministerio Público y trabaja en la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. El día de hoy vamos a tener estos dos expositores. El doctor Jesús Alejandro va a hacer la presentación del día de hoy, la culminaré yo con un tema bastante interesante. Entonces les agradezco que presten mucha atención porque lo que viene pues, es un tema que les va a servir mucho ¿para qué? Para su vida profesional. Doctor Jesús Alejandro, agradecemos este espacio académico y es todo suyo el escenario. Muy buenas noches. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal me escuchan ahí, como dicen? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Andrés Urrea, señor rector encargado, el doctor Gerardino Vivas,
mi agradecimiento por darme la bienvenida a este lugar, doctor Fabián, en su condición de coordinador de la decanatura de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes y a mi compañero de labor, el doctor Orlando Lancheros, que va a estar con ustedes el día de mañana, ¿entiendo? Bueno, me han confiado un tema referido a cuál es el carácter dogmático del derecho disciplinario a raíz precisamente de la futura entrada en vigencia de la ley 1952 del 2019. Yo quiero contarles que por tener tanta experiencia en Procuraduría, el señor Procurador General de la Nación el año anterior, o sea, hace 2 años y medio, conformó una comisión redactora de un proyecto que en principio iba a ser reforma de la ley 734, que es el actual Código Disciplinario Único. Pero esa reforma se convirtió en un nuevo código y los miembros de la comisión que tuvimos la suerte de integrarla, en principio teníamos alguna resistencia a adoptar un nuevo ordenamiento en el que se cambiaran en esencia las reglas de juego. Pero al advertir que los cambios eran tan numerosos y de tan variada conformación desde el punto de vista normativo, porque no solamente se tocaban aspectos sustanciales, sino también adjetivos o procesales, pues se resolvió más bien sacar un nuevo código. Y de ahí que se abandonó el rótulo de Código Disciplinario Único, este es el segundo que tenemos, el actualmente, y más bien se optó por el de Código General Disciplinario. Bueno, esto nos pone en la tarea de hacer una alusión importante a los antecedentes, no solamente del actual código, sino desde luego del que se proyecta, entra en vigencia a partir del próximo 27-28 de mayo de este año. Bueno, la ley 1952. Yo veo que el auditorio es muy variopinto desde el punto de vista de su conformación de varios aspectos. Por esa razón les voy a invitar a que si sienten que hay algún tema respecto del cual se mueven a hacer alguna pregunta, háganla. No se inhiban. La peor pregunta es la que ustedes evitan hacer. Yo no me incomodo porque formulen preguntas en el contexto de la presentación. De hecho, el esfuerzo se torna estéril si pasamos por encima de los temas y nos da pena preguntar algún contenido. Por esa razón, por desconocer cuál es el nivel del auditorio y más bien reconocer que tienen una conformación muy heterogénea, voy a tratar de partir de conceptos muy elementales para ir avanzando con relación a los contenidos. ¿Listo? Cuando yo estaba en la edad de ustedes, tenía pelo, esto es hace más de 30 años, y estaba en la universidad, el derecho disciplinario no se advertía como importante, no era un tema de normas, no era un tema de reflexiones académicas, no era un tema de facultades de derecho. De hecho, más bien, en las facultades de derecho se le confiaba al profesor de derecho administrativo que tratara los temas más importantes de su malla curricular y de su contenido programático. Se le decía: profesor, trate el concepto de función administrativa, trate el concepto del acto administrativo, la teoría del acto administrativo, trate los contenidos sobre la organización del Estado, trate la teoría de lo concerniente a la vía gubernativa, lo que hoy llamamos mecanismos de control o acciones contencioso-administrativas de su tiempo. Hable de los temas importantes, hable de la contratación, hable del presupuesto, hable de la función pública. También hable del derecho laboral administrativo, solo si le queda tiempo. Y si con todo le llegara a sobrar tiempo, pues rellene con derecho disciplinario. O sea, era incontestablemente claro que en aquella época el derecho disciplinario era un derecho de corte administrativista. Era un derecho que se tenía como un capítulo no importante del derecho laboral administrativo. O sea, era un derecho administrativo chiquito. No era un derecho importante. Miren ustedes una cosa,
llamen la atención sobre lo siguiente. Hoy, permanentemente se ofrecen en Colombia cursos de seminarios de derecho disciplinario, congresos de derecho disciplinario, encuentros de derecho disciplinario, diplomados de derecho disciplinario. Cada vez que tienen más horas es más caso, ¿no? Ya hay especialización en varias universidades en derecho disciplinario. Ya hay maestría en la Universidad Libre, ya hay maestría por la cuarta corte de la maestría en Derecho Disciplinario, y ya hay institutos especializados. Existe el Colegio Colombiano de Abogados Especialistas en Derecho Disciplinario, y existe el primero que se creó a nivel Latinoamérica y a nivel casi que digo mundial, el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, de que yo hice los estatutos. O sea, mi contacto con el derecho disciplinario no es de ahora, es más bien de tiempo atrás, y es por razón de ese contacto que voy a compartir con ustedes las reflexiones de la transformación de algo que no era importante y que se volvió importante. ¿Por qué ahora hay maestrías, especializaciones, diplomados, cursos, institutos especializados en derecho disciplinario, si esto no era importante? Si en el pasado, cuando yo estudié, cuando estaba en pregrado, al profesor de Derecho Administrativo se le colgaban las responsabilidades trascendentes, que era llenar la malla curricular y llenar sus programas con fundamento en lo que se consideraba contenidos mínimos. Y allí no se incluía como mínimo el derecho disciplinario. Era un relleno. No era una carpintería jurídica, no, era una costura. Era algo que no se visualizaba como importante. ¿Por qué se volvió importante este tema? ¿Por qué? Básicamente porque con el cambio constitucional de 1991 se advirtió que el derecho disciplinario constituía para el Estado y para la administración una herramienta más efectiva como mecanismo de respuesta frente a las actitudes de corrupción y frente a las actitudes de desgreño administrativo. Y se advirtió que ese derecho disciplinario, podía tener un poder de intimidación muchísimo más efectivo que el mismo derecho penal. Y es que, si ustedes lo piensan bien, cuando un servidor público que presta sus servicios al Estado se aparta de un modelo comportamental trazado para él, y como consecuencia de su conducta se le impone una medida correctiva, por ejemplo de destitución, a esa persona, hablándolo coloquialmente, la sacamos de servicio. A esa persona le botamos media cola a la basura, si es vulgarmente. ¿Y por qué razón? Porque a esta persona no solamente se le separa de la administración, sino que adicionalmente se le apareja una inhabilitación para ejercer funciones públicas mínimo de 10 años. Esa es la plata en la que estamos hoy. Bueno, y ese es uno de los puntos por los que se nos invitó a repensar los correctivos aplicados en materia disciplinaria, porque se consideró que eran muy severos en algunos casos y que como consecuencia de ello, digamos que el Estado se veía expuesto a sacar de circulación a personas que podían ser valiosas, no obstante los errores cometidos. Y entonces se invitó a hacer una reformulación del quantum de las sanciones que se imponían. Y en ese sentido creo que fue justo que se hiciera un repensar, una reformulación del sistema punitivo en materia disciplinaria. Esto todo forma parte del proceso de, la palabra no existe, ¿no?, importantización del derecho disciplinario. Pero noten que se tornó importante lo que antes no se visualizaba de alguna forma como importante. Y lo que lo logró fue precisamente, más que el rol de los medios, el que cumplió la Procuraduría General de la Nación en su labor de aplicar correctivos disciplinarios a las personas que, asumiendo una responsabilidad frente a la sociedad y frente a la administración, se separaban de un modelo comportamental que la sociedad y la administración esperaba de ellos. Bueno, por eso el derecho disciplinario se volvió importante, y a la par de su transformación se fueron dando algunos cambios importantes. La primera referencia, de hace más de 30 años, es la Ley 13 de 1984 y un decreto reglamentario 482 de 1985. Tanto la ley como el decreto reglamentario de la época aludían a que el sistema disciplinario formaba parte de las reglas de administración de personal. Era incontestablemente claro entonces que el derecho disciplinario tenía un componente punitivo, pero predominantemente administrativo. Era como cuando ustedes llegan
a una empresa, a esta universidad, por ejemplo, y encuentran un cartel grande, un letrero grande, con letra muy pequeña, que dice Reglamento Interno de Trabajo. Y en la parte final del reglamento, ¿qué encuentran? Un capítulo que dice régimen disciplinario. Ese es el derecho disciplinario de aquella época, un derecho disciplinario caracterizado porque era un mecanismo de respuesta de la administración para con la administración misma. ¿Saben qué? Eso no ha cambiado. No ha cambiado en tanto que el derecho disciplinario, y estos son los tips con los que ustedes se tienen que ir quedando, con las expresiones con las que se tienen que ir familiarizando, el derecho disciplinario sigue siendo un mecanismo de autotutela. Y esa expresión se refiere a que el Estado, la administración, se tutela a través de un mecanismo propio en cuanto a velar por que los servidores públicos apeguen sus conductas a una expectativa de rol que les ha sido confiada por el Estado, por la administración y por la sociedad. El derecho disciplinario entonces se caracterizaba porque era un derecho disciplinario del corte administrativo, y en el derecho administrativo las categorías dogmáticas dolo y culpa no tenían cabida. Claro, si ustedes lo piensan bien, en el derecho disciplinario caracterizado por una vocación administrativa, lo que cuenta es el resultado del comportamiento. La responsabilidad que en aquella época se deducía era una responsabilidad de corte administrativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se tiene que mirar a efectos de poder determinar si una conducta era digna o no de ser sancionada era el resultado que de ella se derivaba. Hoy, y otro de los tips con los que ustedes se tienen que ir familiarizando, es el reconocer que la responsabilidad objetiva está proscrita, prohibida. Recuerden que les hablé de la ley 13 del 84, de su decreto reglamentario 482 de 1985. Recuerden que esto es antes de la Constitución del año 91, y como tal, en la Constitución de 1886 era perfectamente ajustado a la Carta tener un régimen disciplinario de educación administrativa, en el que lo que se cuenta es el resultado. Así, si yo cometí alguna falta, pero de ella no surgía ninguna consecuencia negativa para la administración, no pasaba nada. Esto de yo soy un guardián del IMPEC, ¿sí? En aquella época del DAS, piensen ustedes, un detective del DAS o un guardián del DAS, y se queda dormido el guardián del IMPEC o el guardián del DAS de aquel tiempo, se queda dormido en su puesto de vigilancia. Llega su superior haciendo revista y lo encuentra dormido, ¿sí? Esta conducta es una conducta que es contraria a la expectativa del rol que se espera de un vigilante, ¿no? Entonces a ese guardián le tendríamos que decir: venga, lo voy a disciplinar porque usted, estando en el deber de vigilar, custodiar, cuidar y evitar que se vuele a alguien, se quedó dormido. Y entonces, como el derecho disciplinario de aquella época se informaba en el resultado, él perfectamente podía decir: venga, señores sindicato, 30 y pico de sindicatos que tiene el IMPEC, acompáñenme en el proceso porque me van a investigar y yo tengo que defenderme. El sindicato del IMPEC correspondiente le iba a decir: no se preocupe, que como nadie se voló en ese momento, usted no cometió falta disciplinaria, porque recuerden que el derecho disciplinario de aquella época, informado por una vocación administrativa, se informaba en el resultado. Bueno, así, si un enfermero llegaba tarde a trabajar como consecuencia de ello, se le formulaba un reproche diciéndole: mire, usted no puede llegar tarde a trabajar porque, aunque sean 10 o 20 minutos, en ese tiempo puede deteriorarse la salud de una persona. A él le bastaba con decir: mire, yo no estoy llamado a responder porque, aunque eso pudo pasar, no pasó. Y en consecuencia, dado que el resultado es lo que informa, la forma de construcción de la responsabilidad, en ausencia de resultado, tampoco hay responsabilidad. ¿Sí? Buenas tardes, doctor, para todos los compañeros. En esa época, en el 2002 y en el 2004, se aplicaba siempre era la ley 68, cuando existía el Departamento Administrativo de Seguridad, que era el DAS. Aplicar era la ley 61 para castigar o para ingerir el duelo y la culpa de los guardianes del DAS. En esa época aplicar era el decreto 356, que se abstenía totalmente en 1934, que era
código ordinario de vigilancia, que es el que está suelto dentro de la Superintendencia Nacional de Vigilancia. Lo aplicaban y eso se absorbía totalmente, hacían una incorporación totalmente con la objetividad para implementarlo con la ley que ahorita que hace poco que fue modificada, la ley 134 del 2002 dentro del artículo 35, que eso lo modificaban en dos partes. Entonces, doctor, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hacían los grandes, actualmente los directores, es decir, de DAS o de cualquier entidad pública, lo revolvían esos dos decretos que decían de vigilancia y tanto totalmente con el Código Ordinario Disciplinario Público, es decir, que hace poco que eso fue modificado? La razón se explica por un principio, realmente es una norma rectora, pero se le denomina principio de integración normativa. Y es que un sistema disciplinario no puede contemplar la totalidad de los comportamientos que puedan llegar a ser irregulares cometidos por sus destinatarios. Entonces lo que hace es elaborar un sistema de construcción de faltas a través de la llamada fórmula de los números apertus, o sea, tipos abiertos, en los que se describe, como por ejemplo, que constituye falta disciplinaria incumplir los deberes. ¿Cuáles deberes? Todos los deberes. En lugar de que el legislador se ponga a desagregar de un funcionario, de una dependencia, de todas las dependencias, de todo el Estado, la totalidad potencial de comportamientos, lo que hace es un proceso de integración abstracta, en la que básicamente establece como falta el incumplimiento de los deberes. Y al decir el incumplimiento de los deberes, involucra toda suerte de normas que establezcan deberes de acción o deberes de omisión, deberes de actuar o deberes de abstenerse. Ese sistema es un sistema de integración normativa que básicamente lo que pretende es involucrar en un solo concepto la totalidad de las posibles faltas disciplinarias. Bueno, esa es básicamente una caracterización del derecho disciplinario de entonces y de ahora. Bueno, pero entró en vigencia la Constitución del año 91. Y en la Constitución vigente, la del año 91, por allá en el artículo 90, se consagró la responsabilidad derivada de la conducta propia. Establece que cuando el Estado, como consecuencia de la conducta de uno de sus agentes, entiéndase un particular que cumple función pública, entiéndase un servidor público, cualquiera que sea su denominación, tenga que indemnizar a un particular, el Estado deberá repetir en contra de aquel agente que con su conducta dio lugar a la reparación al particular. Solo que al establecerlo, el constituyente dispuso que para poder comprometer la responsabilidad es necesario que ya por acción o ya por omisión la persona, el agente del Estado, comprometa su responsabilidad a título de dolo o de culpa grave. Bueno, al decir esto, proscribió el constituyente la responsabilidad objetiva que antes reinaba. Claro, antes en la Constitución del 86, el derecho disciplinario del corte administrativo era perfectamente constitucionalizado en el sentido de que, pendiente del resultado, la responsabilidad se construía siempre teniendo en cuenta el resultado. Y ya. Bueno, piensen ustedes en el siguiente caso. Todos conocemos seguramente el municipio de Sopó, aquí en Cundinamarca. Al norte de Bogotá, la entrada, cuando uno va desde la carrera, es una bifurcación al municipio de Sopó. Sopó es muy conocido porque allá hay un lugar al que visitan todos los bogotanos que se llama la Cabaña de Alpina. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí? En el extremo sur del casco urbano del municipio de Sopó, había en el centro de una bifurcación un árbol. Un señor con una volqueta pierde el control del vehículo, impacta el árbol que se encontraba en el centro de la bifurcación y lo deja en estado de amenaza ruina, es decir, el árbol está por caer. Viene una grúa, retiran el automotor, se lo llevan y llega un ciudadano. Mire, señor secretario de Obras, como se llamaba entonces a lo que hoy llamamos secretario de Infraestructura. En aquella época las secretarías de Obras tenían vehículos, tenían boquetas, tenían cuadrillas de trabajadores, tenían, digamos, un mecanismo de respuesta inmediata. Mire, señor secretario de Obras, un vehículo
vehículo automotor, una banqueta, impactó el árbol que queda en el sur o que estaba en el sur del municipio a la entrada, y como consecuencia de ello el árbol está que se cae, va a matar a alguien si llega a caer encima de un carro, o le va a causar daños a las personas en sus bienes. Señor secretario, por favor, haga algo. Entonces el secretario, que tiene la disponibilidad de sus equipos, le dice a uno de sus coordinadores: mire, haga una cosa, lleve una volqueta, lleve un equipo de trabajadores y, si es necesario, talen el árbol. O sea, no lo poden, ya no se puede salvar, talen. Bueno, eso es lo que hacen. ¿Por qué? Pues porque recibieron la noticia de que el árbol en esas condiciones amenazaba la vida, la integridad física o los bienes de las personas del municipio o sus visitantes. Bueno, ¿qué había hecho el secretario de Obras puesto en la misma situación? Posiblemente lo mismo. ¿Listo? Como a los 15 días llega el mismo ciudadano a la Procuraduría y le dice: señores Procuraduría, quiero denunciar al secretario de Obras del municipio de Sopó porque, sin haber obtenido la licencia ambiental correspondiente, ordenó talar un árbol y no hay reposición del mismo. Por lo tanto, ahí hay un resultado contrario a derecho y, como consecuencia de ello, es necesario poner una sanción. Bueno, esto sucede antes de la adopción de la ley 200 del 95, entre el año 1991, año de entrada en vigencia de la Constitución nueva, y el año 95, por allá el 4 de octubre, día de la entrada en vigencia de la ley 200 del 95, que fue el primer código disciplinario único que conocimos. Cuando se inicia el proceso, alguien dice: bueno, analicemos la conducta de ese secretario de Obras. Y al hacer lo que encuentran, pues que desde luego el sentido común, más que el sentido jurídico, nos decía: a esta persona le podemos aplicar una excluyente de responsabilidad al entender que su comportamiento encuentra una explicación plausible. Es entendible que por la necesidad de defender un derecho ajeno de mayor importancia que un deber que se sacrifica, la conducta así desplegada no compromete la responsabilidad de esta persona. Pero recuerden que esto fue antes de la entrada en vigencia de la ley 200 del 95. Y en aquella época teníamos un régimen informado por la responsabilidad objetiva. En el régimen de responsabilidad objetiva, lo que yo miro es el resultado. Y si el resultado es contrario a derecho, la opción única que me ofrecía el sistema era analizar el quantum de la sanción, lo que quiere decir que automáticamente la persona estaba comprometida a su responsabilidad disciplinaria por el hecho de haber desplegado una conducta que produjo como resultado una situación contraria a derecho. Bueno, en ese momento, ¿qué nos tocó hacer? Invocar por integración normativa todas las fórmulas del derecho penal, que tiene también una vocación punitiva, para decir: la norma no está construida para las hipótesis como las que están siendo investigadas en este proceso. Si bien es cierto, al derecho disciplinario de la época solamente le interesaba el resultado, no podía abandonarse una lectura integral de las circunstancias que rodearon la realización del comportamiento. Es claro que cuando la conducta configura una falta, pero ella se explica por la razón de defender un derecho propio o ajeno al que debe ceder el cumplimiento del deber, por ser más importante el derecho que se salva que el deber que se sacrifica, se excluye la responsabilidad. Esa fue en esencia la fórmula que se tuvo en cuenta para la adopción de la ley 200 del 95. Y es que la ley 200 del 95, que se conoció como primer código disciplinario único, tuvo dos aportes importantes. El primero ya lo compartí con ustedes: proscribió la responsabilidad objetiva. Y proscribir la responsabilidad objetiva es establecer una responsabilidad de título subjetivo. Esto, en palabras más comunes, es: la responsabilidad disciplinaria solamente se compromete a título de dolo o de culpa. Bueno, el segundo aporte fue que se llamó Código Disciplinario Único. ¿Y saben por qué eso constituye un aporte importante? Porque antes de la ley 200, como era un régimen de responsabilidad de corte laboral administrativo, cada entidad tenía su propio régimen disciplinario.
Entonces, una entidad tan compleja como el Seguro Social de la época tenía Seguro Social Nacional, Seguro Social Cundinamarca y Seguro Social Bogotá. Pero las personas eran empleados ¿de qué? Del Seguro Social. Y como servidores del Seguro Social podían saltar de una a otra regional. Y sucedía que alguna persona, pasando de lo nacional a Bogotá o de Bogotá a Cundinamarca o cualquier movimiento que ustedes quieran hacer, se veía expuesta a regímenes disciplinarios distintos. En aquella época, cuando la Procuraduría asumía un proceso de una persona en tales condiciones, lo que sucedía era que teníamos que hacer un estudio muy complejo de cuáles eran las normas aplicables a la persona, porque una era la norma en el nivel Bogotá, otra en el nivel nacional y otra en Cundinamarca. Y era la misma entidad, porque recuerden, era un sistema de autotutela y cada entidad tenía su propio régimen. Existía, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, que tenía un capítulo en la costa, un capítulo en Santander, un capítulo regional en Boyacá y el nacional. Y en cada uno de ellos pervivía, porque la norma lo autorizaba, un régimen disciplinario propio y autónomo. Eso lo hacía inmanejable. Agréguenle a esa rareza el hecho de que el derecho disciplinario de entonces era un derecho disciplinario de corte laboral, ya lo hemos afirmado varias veces. Como era así, no era de extrañarse que en el reglamento interno se incluyera que para la deducción de responsabilidad disciplinaria fuera necesario tener en cuenta la opinión de la organización sindical. Y entonces, el titular de la acción disciplinaria se desgastaba adelantando un proceso y al final del proceso le preguntaba a la organización sindical: ¿está de acuerdo con la imposición de la sanción? Y la organización le decía: no, tiene que ser una distinta, tiene que ser una menor, o no estoy de acuerdo con la sanción y por lo tanto no puede sancionar. Claro, eso era consecuencia de un régimen que, además de disperso, se caracterizaba por ser plenamente autónomo e independiente, es decir, era inmanejable la proliferación normativa. De ahí la importancia de que la ley 200 del 95 se llamara Código Disciplinario Único CDU, porque empezó, no fue absoluto el esfuerzo ni el resultado, pero empezó por proscribir no solamente la responsabilidad objetiva, sino también la pervivencia inmanejable de regímenes yustapuestos, al establecer un solo régimen. Yo recuerdo que en aquella época tuve que investigar una denuncia contra el director de asuntos disciplinarios de la empresa de acueducto, que era el doctor Alfonso Callao. Y Alfonso Callao, como director, que aplicó la ley 200 del 95. ¿Saben qué era la queja? Que el doctor Callao no estaba teniendo en cuenta la opinión de la organización sindical a efectos de poder deducir responsabilidad disciplinaria en cabeza de alguno de los funcionarios de la empresa de acueducto. Y fue necesario hacer la pedagogía y decirle: mire, cambien el chip. Ya no se tiene en cuenta la opinión de la organización sindical. Pero ¿por qué no? El legislador, en su sabiduría, ejerciendo su libertad de configuración normativa, no incluyó a las organizaciones sindicales como sujeto, como parte, como interesado, como nada, en los esquemas adjetivos y sustanciales de ejercicio del derecho disciplinario. Como consecuencia de ello, reconózcase que a partir de ese momento, a partir del 4 de octubre del año 95, el ejercicio del derecho disciplinario, 1, se ejerce únicamente como diga la ley 200. 2, ese derecho además proscribe la responsabilidad objetiva y en consecuencia la sustituye por una responsabilidad subjetiva a título de dolo o de culpa. Y aquí teníamos un enorme problema, y ese enorme problema, ¿saben cuál fue? Que los conceptos dolo y culpa no aparecían en el derecho administrativo para nada. Recuerden que el derecho disciplinario era derecho administrativo. Por lo tanto, las personas que en su tiempo eran investigadas buscaban abogados. Decían: doctor Ranchero, venga, defiéndame. ¿Qué formación tiene usted? No, yo soy especialista en derecho administrativo. ¿Usted sí que necesita? Bueno, pero después entró la ley 200 del 95, que acuñó la responsabilidad a título de dolo y de culpa. Y entonces empezaron a buscar: ¿dónde está el dolo y la culpa mejor tratados? Pues en el régimen punitivo penal
derecho aflictivo penal. Entonces, doctor Lanchero, ya no me sirve, a no ser que usted tenga formación como penalista. Y entonces empezaron a buscar abogados penalistas que eran los especializados en manejar las categorías dogmáticas dolo y culpa, porque el dolo y la culpa no eran del discurso jurídico administrativo. Ahora era necesario buscar abogados que me desestructuraran la imputación que me querían construir a título de dolo y de culpa. Si a eso agregamos la indefinición de los conceptos, pues ¿qué entendemos por dolo? En eso no hay un cambio importante, a pesar de lo que algunos han criticado. En eso, de la configuración del dolo, no hay ningún cambio de la ley 734 que hoy nos rige con la ley 1952 que entrará a regir a partir de mayo. No hay ningún cambio. Y no hay cambio porque el dolo es la convergencia de tres elementos. Uno, conocimiento. Conocimiento de los hechos. Sé lo que estoy haciendo. Dos, conciencia. Sé y reconozco que lo que estoy haciendo es contrario a derecho. Y tres, voluntad. Pese a saber lo que estoy haciendo y reconocer que lo que estoy haciendo es contrario a derecho, autorregulo mi conducta queriendo la realización del comportamiento. ¿Eso qué es? Dolo, convergencia de conocimiento, conciencia y voluntad. Distingámoslo del dolo penal. No hay ninguna distinción aparente. ¿Por qué? Porque en derecho penal, que también es una expresión del derecho punitivo, el dolo se configura con conocimiento, conciencia y voluntad. Y en derecho disciplinario, con conocimiento, conciencia y voluntad. Los mismos elementos. ¿Se distinguen en grado? Sí, pero son los mismos elementos. Esa es la razón para que los abogados dejaran de buscar al doctor Lancheros, especialista en derecho administrativo, y buscaron un doctor Lancheros, especialista en derecho penal. ¿Por qué? Porque pensaban que esas categorías propias del derecho punitivo tradicional penal solo podían ser manejadas y en consecuencia desestructuradas en una imputación a una persona que era investigada, ya no con la referencia de un derecho disciplinario laboral, administrativo, sino con un derecho disciplinario de corte penal. ¿Sí? ¿Pregunta? Doctor, una inquietud, doctor. La ley 1474 totalmente se deroga, se modifica aquí la ley 1474 del 2011 que está complementada también, como dice, en la ley 734 del 2000. Sí, ya entendí. No. Hay que revisar el artículo 265 de la ley 1952 que derogó buena parte deroga el Código Disciplinario Único hoy vigente de la ley 734. Pero recuerden que el Código Disciplinario tuvo algunas modificaciones por la ley 1474 a la que alude su pregunta. En efecto, el Código General Disciplinario que entrará a regir en mayo, a finales de mayo de este año, deroga algunas disposiciones, no todas, de la 1474. Se mantiene el régimen de inhabilidades en materia contractual, pero los aspectos que impactaban el Código Disciplinario Único sí fueron derogados. Y ahí tendríamos un problema importante, eso creo que lo va a manejar el doctor Lancheros, y es el tema de la transición normativa. Porque resulta, voy a aprovechar esta pregunta para hacer esta precisión. Resulta que la ley 1952, que es del 27 o 28 de enero de este año, esa ley deroga el artículo 30 del Código Disciplinario Único, porque lo deroga todo, sobre prescripción, y deroga el artículo 132, si no estoy mal, de la ley 1474 sobre caducidad de la acción disciplinaria. La pregunta y la inquietud que ha surgido a raíz de esto es que la norma que regula la prescripción en la nueva ley 1952 solo entrará a regir a partir del 27 de septiembre del año 2020. Bueno, pero la ley actual vigente sobre prescripción queda derogada a partir del próximo 27 o 28 de mayo. Quiere decir que entre el 27 de mayo y el 27 de septiembre del 2020 correrán 14 meses en los que no vamos a tener norma que regule la caducidad ni norma que regule la prescripción.
¿Qué va a pasar? Yo siento que nada, porque la prescripción no constituye una garantía a favor del disciplinado. La prescripción constituye un castigo para el Estado. Y noten ustedes una cosa, antes de que existiera la ley 1474, no existía en derecho disciplinario la figura de la caducidad, que es lo mismo que la prescripción, un fenómeno extintivo de la acción. Bueno, es la misma cosa con distinto nombre, porque las dos figuras atacan la acción. Curiosamente, en derecho disciplinario, caducidad y prescripción atacan no el derecho del Estado a sancionar, pero sí la acción, y en consecuencia se diluye el derecho. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo siento que nada, por una razón, porque el hecho de que no exista norma que garantice o que regule mejor la prescripción o la caducidad no implica que automáticamente, por ausencia de norma del fenómeno extintivo, se va a verificar un proceso de prescripción automática de la acción disciplinaria, por ausencia precisamente de disposición. Bueno, dicho esto, que creo van a trabajar el día de mañana con el doctor Lancheros, y ustedes van a dar cuenta de una cosa: estos espacios que normalmente uno llega y se sienta allá con la expectativa de que me aclaren cosas, nunca lo logran. Estos espacios están más bien concebidos para generar inquietud, para que ustedes se pongan inquietos con relación a los temas, porque no son temas pacíficos, pero son temas importantes, porque no son temas agradables, pero son temas trascendentes. ¿Bueno? Siguiendo con la evolución normativa, porque el tiempo me apremia, recordemos, pasamos de la ley 13 del 84 a la ley 200 del 95. La característica principal de esta última ley es que proscribió la responsabilidad objetiva y terminó con la inmanejable proliferación de normas disciplinarias de distinto tipo. Pero miren lo que pasó aquí en Bogotá, en tal vez la localidad décima, creo, que es en Atuá. Un enfermero que trabaja para el distrito, es empleado del distrito, se encuentra de turno a la 1 o 2 de la mañana. Pasa y encuentra que en una de las habitaciones del centro asistencial hay un niño que debería estar durmiendo pero está viendo televisión. Bueno, entonces él pasa, busca y le hace visita al muchacho, es un joven, un niño de 12 años, y conversando, se va metiendo y termina cometiendo un acto de contenido sexual diverso con ese niño, le masturba. Esa conducta, desde luego, es un delito. Bueno, es un delito. Este señor, además de enfermero, es un enfermo y es un delincuente. El niño, a los 2 o 3 días, digamos que la mamá es muy inteligente, encuentra al niño muy nervioso, muy angustiado, y cuando ve que se acerca el enfermero se pone realmente incontrolado. Entonces la mamá hace psicología y le saca la información al niño. La mamá denuncia al enfermero, se establece la responsabilidad, y desde luego esta conducta, siendo un delito, representa la separación del enfermero de su cargo de enfermero. Bueno, en aquella época llega la noticia disciplinaria de la Procuraduría. Estamos en época en la que ya rige la ley 200 del 95, pero todavía no se expide la ley 734 del 2002. Bueno, estamos todavía en el año 2000, 2001, y esto tiene un significado muy importante, como lo vamos a ver luego. Empezamos a revisar la conducta y decimos, ¿qué hay que hacer para saber si esa conducta amerita la aplicación de un correctivo de mayor entidad, es decir, el más drástico, que es la ruptura del vínculo con el Estado? Pues tenemos que compararlo con el catálogo de faltas gravísimas. Y recuerden que la referencia era la ley 200 del 95. Y al cotejar, comparar la ley con sus enunciados normativos con el comportamiento, encontramos que el comportamiento no correspondía, los penalistas dirían, no se adecuaba, no subsumía dentro de ninguna falta gravísima. Los comportamientos para los que no había previsto el legislador el rótulo de falta gravísima se sancionaba con suspensión del cargo por el término máximo de 1 año. En gracia a la discusión, podría haber sucedido que el enfermero, después de 1 año, estando privado de libertad,
regresar a su empleo diciendo: señores Secretaría de Salud, reintegrenme a mi cargo de enfermero porque yo fui suspendido, no destituido. Esto hizo que revisáramos todo el catálogo de faltas disciplinarias, sobre todo el de las faltas gravísimas, porque en la ley 200 del 95 se hizo un aporte importante al proscribir la responsabilidad objetiva y al terminar con esa inmanejable proliferación de normas dispersas. Pero solo teníamos en el artículo 25 algo así como unos 10-11 numerales que describían no más de 25 comportamientos en total que constituían falta gravísima. Todo aquel comportamiento que no es falta gravísima automáticamente es falta grave o leve. Punto. Y si la falta no es gravísima, el correctivo que se aplica tiene que ser previsto para la falta grave o para la falta leve. Sencillo. Y ante semejante hipótesis, entonces se empezó a revisar el contenido normativo de la ley 200. Y es donde nace, es el momento en el que nace la ley 734 del 2002. Esta ley tenía un contexto temporal importante, y por eso les decía que era importante la fecha. Porque recuerden que en septiembre del 2001 sucedieron los avionazos del World Trade Center en Estados Unidos. Esos atentados pusieron al mundo en contacto con algo que no conocíamos. Occidente no tenía ni idea de que existían unos estudiantes del Islam a los que llamaban talibanes. ¿Recuerdan? Ni Colombia, ni Venezuela, ni Brasil, ni los mismos Estados Unidos, ningún país en Occidente ni en Europa tenía la posibilidad de reconocer, salvo casos excepcionales, que era eso que hoy todos reconocemos como estudiantes del Islam con un régimen disciplinario bastante fuerte, los talibanes. A ese concepto llegamos fue como consecuencia de los avionazos del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001. Pues esa es la época en la que estamos haciendo el análisis de la conducta del enfermero. Y cuando se empezó a revisar el catálogo de faltas, se dijo: si en el derecho penal, que es última ratio, es decir, última respuesta al derecho punitivo, se considera que el comportamiento delincuencial amerita la aplicación de una pena que priva de la libertad de la persona, que es un bien importante para cualquier individuo, es claro que en forma automática la realización de cualquier descripción típica será también en forma automática la realización de una falta gravísima. Y ese es el origen del actual numeral primero del artículo 48 de la hoy vigente ley 734 del 2002. Esa disposición, repito, numeral primero del artículo 48 de la ley 734, establece que es falta gravísima realizar una descripción típica penal, no cometer un delito, sino realizar la conducta que configuraría en el escenario penal un delito investigable a título de dolo con la condición de que se cometa con ocasión o por causa del cargo, del empleo o de la función. Ese es el numeral primero del artículo 48 que tanto se criticó. ¿Y que se criticó por qué razón? Porque muchas personas dijeron: entonces para cometer esa falta del numeral primero del artículo 48 es necesario establecer una prejudicialidad penal en lo disciplinario. A lo que tenemos que decirle: no se trata de eso. Se trata de realizar la descripción típica, agotar el comportamiento sin que ello lleve de la mano que se tenga que deducir una responsabilidad penal y luego sí una responsabilidad disciplinaria. No se trata de eso. De lo que se trata precisamente es de establecer que cuando una persona cometa una conducta que en el escenario jurídico penal se investigara a título de dolo porque se comete con ocasión y por causa del servicio, esa conducta automáticamente tiene que ser falta gravísima. Y para la falta gravísima se previó algo bien importante: destitución e inhabilidad general para ejercer función pública de 10 a 20 años.
Y este fue un cambio dramático, porque es que imaginen ustedes que antes, incluso ya vigente la ley 200 del 95, a una persona la podían destituir, pero la imposición de la inhabilidad era accesoria. El legislador del año 95 estableció una distinción entre las sanciones principales y accesorias y dispuso que para las faltas gravísimas la medida correctiva a aplicar era la destitución, pero que había una medida accesoria. Accesorio es lo mismo que eventual, puede o no imponerse, de inhabilitación para ejercer función pública por el término de 1 a 5 años. Era la fórmula de entonces. Pues miren lo que me pasó a mí. Yo destituí a la funcionaria de la secretaria de la empresa de teléfonos de Bogotá, destituida, y a los 3 meses me la encontré y me recibió con una carcajada, ¿no? Porque el derecho disciplinario de la época era un derecho que era más o menos un rey de burlas. Me recibió en la empresa de energía. ¿Por qué razón? Porque en el camino le tumbaron la inhabilidad. Claro, como la inhabilidad era accesoria, tumbar la inhabilidad no representaba separar a la persona funcionalmente más que de un empleo, aquel en el que había cometido la falta. En los otros escenarios la persona perfectamente podía estar ejerciendo otro empleo. O sea que si yo destituía al secretario de infraestructura de Sopó, a ese secretario le decía su amigo el alcalde: no se preocupe que ahora lo voy a mover a Secretaría de Hacienda o a Secretaría de otra cartera. Bueno, el derecho disciplinario en nuestro tiempo se volvió importante por una razón, porque poco a poco fuimos aprendiendo de los errores de la norma. Poco a poco nos dimos cuenta de que esto servía, pero que para que sirviera era menester imprimirle al sistema un elemento intimidante. Por eso el derecho disciplinario es aflictivo. Si alguno de ustedes es servidor público y le comunican el día de mañana que le iniciaron una investigación disciplinaria, ese día ustedes no duermen. ¿Por qué? Porque lo aflige. Por eso es muy importante, porque sin un poder de intimidación, el derecho disciplinario... Hola Lucho, bienvenido. Buenas noches. Ahora sí estamos completos. Ya llegó Lucho. Bueno, yo eso es todo lo que tenía que decirles. No, para nada, seguimos. Pregunta. En el año 2013 abrí un proceso disciplinario contra un servidor público, el cual encontré la conducta después de confusión, ¿cierto? Sí. Entonces empezamos a buscar disciplinariamente qué responsabilidad podía tener el servidor. Durante 2 años llegamos a avanzar en esa parte disciplinaria, y antes de fallar sobre la falta gravísima que podía existir en el tema, la Fiscalía, dado la investigación disciplinaria que se adelantó, abrió la penal, ¿cierto? Sí. Y entonces la juez también empezó a llevar paralelamente el proceso penal. Falla la doctora en primera instancia y lo manda a suspender del cargo para que fuera preventivamente desvinculado. Después de todo este tema vi que era más un ignorante, ¿cierto? Era un tema más penal que disciplinario, por lo que usted decía, no encontraba cómo mostrar con ocasión de su cargo lo que estaba haciendo, porque lo había hecho por fuera, no estaban las pruebas claras. Yo decidí fallar, absolver al señor, pero más que todo, pues aquí sinceramente no me sentía fuerte para poder tomar la decisión. Después de que penalmente ya en primera instancia él empieza pues, con el juicio, con esa parte penal, llega a la segunda instancia y la segunda instancia lo absuelve. Mi pregunta es, dado si fuera el caso de que penalmente lo hubieran condenado, ¿sí?
perdió disciplinarmente, si realmente lo tuve que haber condenado disciplinarmente y no lo hubiera hecho, ¿qué consecuencias hubiera podido tener frente a eso? Bueno, es una pregunta muy valiosa. Primero, tiene dos partes, y es que usted mismo lo dijo, la acción disciplinaria es paralela, es decir, es independiente, no se toca con los resultados de una acción fiscal o penal. La norma actual y la norma futura establecen claramente que la acción disciplinaria es independiente de otras que surjan de la conducta, ¿sí? De suerte que las resultas de un proceso fiscal, administrativo, disciplinario o penal no están llamadas a incidir automáticamente en otras. A veces sí, hay que reconocer que el Estado es uno solo y tiene que guardar alguna coherencia, pero perfectamente habría podido suceder que en ausencia de responsabilidad jurídico-penal si se estableciese la violación de los deberes funcionales exigibles del servidor público, porque como al derecho disciplinario ahora no le importa el resultado sino el comportamiento, a ese derecho disciplinario le podría resultar responsable una persona que penalmente hubiese podido resultar absuelta. Y miren lo siguiente, supongan lo siguiente, una persona, una mujer muy bonita está casada con un hombre que le da mala vida, es decir, es una persona que le maltrata, no le genera la confianza que en su expectativa inicial ella tenía, es una persona que bebe todas las semanas, varias veces a la semana, cuando llega le abusa, le maltrata, le inflige una forma de relación tan denigrante que ella siente que se ha deteriorado de manera dramática su proyecto de vida. Un día esta mujer, la del ejemplo, se caracteriza, si toma una apropiación de carácter que es inusual en ella y profiere a su esposo, al que le da esa mala vida, a su mal marido, la palabra es mal marido, le dirige una amenaza. Esta es la última vez que usted me llega borracho en casa. Está bien que usted de tanto en tanto se tome con sus amigos una vez cada 2 meses, una cosa así, unos tragos, pero la forma de vida que usted lleva y que me da no se la acepta, y me va a conocer el día que entre semana me llegue usted otra vez borracho. Esa que para ella es una amenaza, él la entiende como una invitación. Esto es, mañana tiene que ir a tomar porque si no, la señora va a creer que le tengo miedo. Y la señora se arma de un bate de aluminio. Y a las 3 de la mañana de un jueves, escucha que están moviendo la perilla de la puerta. Ah, llegó la criatura. Se arma del bate, lo espera detrás de la puerta y cuando ve que atraviesa la penumbra, la silueta le propina un golpe tan duro que le causa la muerte. Al encender la luz, se da cuenta que no era su esposo, sino que era un perpetrador, un ladrón, un asesino, un violador. ¿Sí? Analicemos eso desde el punto de vista del derecho penal. El derecho penal, ¿cómo lo había tomado? Piense en su caso. El derecho penal, ¿cómo lo había tomado? ¿Un desvalor de conducta o un desvalor de resultado? La conducta es disvaliosa, yo sé que la palabra no les gusta, pero existe. Es un desvalor de conducta, ¿por qué? Porque lo que ella quería, finalismo, era ultimar a su mal esposo, ¿no es verdad? Y esa conducta era disvaliosa, no representaba un valor social. Sin embargo, en la retina del derecho penal, esa conducta, ¿cómo es? Es una conducta evidentemente valiosa por resultado, porque la norma no se diseñó para que se castigue a las personas que en defensa propia ultiman a un perpetrador. El resultado nos dice esa conducta es penalmente valiosa, pero en el derecho disciplinario, que solo mira el componente comportamental de la realización de la transformación fenomenológica del estado inicial de las cosas, esa conducta sería digna de ser disciplinada. Pudiera bien haber sucedido que, absuelto en materia penal, usted se hubiese podido encontrar que el comportamiento ameritaba la aplicación de un correctivo disciplinario por haber dejado de lado un presupuesto que regula el comportamiento ideal de todo servidor público. Esto es, un quebrantamiento de un deber funcional
por cuenta de esa conducta. Y entonces sería perfectamente dable decirle, si bien es cierto, a usted no se le dedujo responsabilidad en su condición de actor del delito de concusión, no es menos cierto que esa conducta sí representó el abandono de sus deberes funcionales, porque al derecho disciplinario no le interesa el resultado, solo le interesa el desvalor de comportamiento. Volvamos al guardián. El guardián que se queda dormido en su puesto de vigilancia compromete la responsabilidad, no importa si no se le voló nadie. Y por el mismo camino, en sentido inverso, podríamos decir, el guardián que logra probar que fue muy diligente, que fue muy cuidadoso, que estuvo pendiente de cumplir delicadamente con todas sus responsabilidades, pero por cuenta de un túnel se le volaron 3, 4, 5, 7 reclusos, puede estar exento de responsabilidad, porque a él lo que le incumbe es que demostrar que apegó su conducta a su deber funcional. Ahí reafirmamos que al derecho disciplinario no le importa el resultado, no bebe del resultado, bebe es del desvalor de comportamiento. Por eso es que tanto en la norma hoy vigente como en la que entrará en vigor, se establece que para que un comportamiento sea falta, es necesario que comporte o represente la afectación funcional de los deberes exigibles del servidor público. Porque solo con esa afectación, independientemente del resultado, la persona estará llamada a comprometer la responsabilidad. Pero noten otra cosa adicional. No es la protección del deber por el deber mismo, es la defensa del correcto funcionamiento de la administración por la razón de ser de los deberes. Piensen ustedes en una persona como Lucho que llega tarde, no a clase sino a su trabajo, y resulta que él es un abogado que el día de mañana tiene que sacar procesos administrativos en una determinada entidad y llegó 15 minutos tarde al trabajo. Si uno contrasta esa conducta con su deber exigible, uno encuentra que hay un divorcio, porque él debía llegar no 15 minutos después, sino 15 minutos antes. Bueno, esto representa que hay una contrariedad, porque hay una afectación de un deber exigible, pero esos 15 minutos representan una afectación sustancial de los deberes exigibles de la persona. Ahí tendríamos que afirmar algo con lo que ustedes se tienen que ir familiarizando. Es otro de los tips, es que en el derecho disciplinario ningún caso es similar a otro. Si Lucho es un enfermero y llega 15 minutos tarde, no importa si nadie se le muere, es muy delicado. ¿Sí? Si Lucho se queda dormido en su escritorio de abogado después de almuerzo 15 minutos, no pasa nada. Pero si Lucho es un guardián, no importa que nadie se le muere. Bueno, los deberes son disímiles y las fórmulas de responsabilidad son propias de cada caso. Cuando las autoridades disciplinarias, y pasa mucho en todas las asustadurías, pues estaba ahora en la personería, ¿no? Hace apenas unos meses yo era el personero auxiliar de Bogotá, estábamos aquí de vecinos. Y en todas las asustadurías, la procuraduría, la veeduría, la personería, la contraloría, siempre hay una especie de afán por aplicar fórmulas, recetas, recipes, lo dicen, para que en un caso se decida con arreglo a uno previo similar, porque se tiende a pensar que la tópica funciona, y realmente eso no es así. En derecho disciplinario, cada caso es único. Una persona que es absuelta por llegar tarde no necesariamente le sirve de ejemplo a una persona que incluso llegando menos tiempo tarde da lugar a la deducción de responsabilidad disciplinaria en un empleo disciplinario. Cada caso es único. Señor. Gracias, doctor. Doctor, para poner en uno de los datos reales que dentro de mi caso, que vemos que yo era servidor público del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, donde en 2017 yo
distinguí y noté énfasis una serie de corrupción masivamente que se estaba cultivando en la Fiscalía General de la Nación, y entre esas a mí me falsificaron, me adulteraron unos documentos totalmente que lo convirtieron públicamente, disciplinariamente, donde yo presenté un informe directamente a la veeduría. Me da una pena interrumpirlo, pero es que consultas particulares no. No, si lo sé, Porque no puedo decir que el día de mañana viene Procuraduría, señor rector. No, al contrario, usted gracias por no sé, yo le agradezco que digamos paremos ahí el carro, porque es que, digamos, casos particulares y concretos, primero, no es académicamente posible atenderlos porque tienen cada detalle. Sí. Y segundo, pues tengo aquí a mi confrade que me va a decir, ojo con los casos particulares, porque es que el día de mañana nos pueden llegar a tocar y nosotros no podemos separarnos del conocimiento por el hecho de habernos tocado en la academia. Bueno, entonces le presento una disculpa, por favor, acéptela, por el hecho de no atenderle una pregunta puntual. ¿Sí? Les agradezco a todos en ese sentido, la reitero, le presento una disculpa, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, el derecho disciplinario se volvió importante fue por esa evolución normativa, por el hecho de reconocer que comporta un componente intimidante sin el cual no sería informado. ¿Sí? Samuel Moreno fue separado de su cargo por la Procuraduría muchísimo antes de que se aproximara siquiera en años a adoptar la primera decisión penal. Hoy, un proceso disciplinario tiene un poder de intimidación muchísimo mayor que un proceso penal. ¿Por qué? Porque una persona a la que se le impone una sanción disciplinaria de inhabilitación para ejercer cargos públicos es una persona a la que se le saca de circulación, es una persona a la que se le afecta de una manera dramáticamente importante su proyecto de vida. Yo llevo 26 años trabajando con la Procuraduría, entre Procuraduría y Personería. Y antes trabajé 2 años en el sector financiero. O sea, mal contados 30 años, porque cuando estaba en la universidad también trabajaba con mi familia en comercio. Llevo 30 años o más trabajando. Y tengo 50 y tantos años de ellos, pónganle ustedes por lo menos unos 45 años con uso de razón y de memoria. Y en todo ese tiempo he conocido miles de personas, cientos de miles de personas. No conozco la primera que trabaje por el orgasmo de la ciencia, por el placer de trabajar. No, es que a mí me fascina trabajar, me deprimo el viernes. No, yo no conozco el primero que diga eso. A mí no me gusta que me paguen, hasta me molesta el bill de tal. No, yo no conozco el primero. ¿Sí? Me gané el baloto, pero no importa, mañana madrugo. Otro día voy y lo cobro, porque ahora lo importante es que tengo que ir a trabajar. No conozco a la primera persona que esté trabajando, haciendo algo y le diga, mire, hago estadísticas con tal poder. Pregúntele al doctor Nacho. Usted está en su trabajo. Y de un momento a otro le dicen, dejen de hacer lo que están haciendo, hay que hacer una estadística, un cuadrito. Porque si algo les gusta hoy a las administraciones, en lo público y en lo privado, es presenten un cuadrito de cuántos procesos, de cuántos casos, de cuántas peticiones, de cuántas respuestas. Es más, presenten un cuadrito de cuántos cuadritos me ha presentado este año. Y uno dice, ¿y esto para qué? No, yo no conozco al primero que diga, no, es que a mí me gusta trabajar. A mí no me gusta que me paguen. No necesito que me paguen. Y ¿saben qué? Yo me deprimo ese viernes y siento un placer especial el domingo a eso de las 6 de la tarde. ¿Sí? Eso que nos pasa a todos. Sentir como esa, mañana madrugo, reunión de estadística. No, a esta persona no le pasa. Yo ciertamente conozco el esquema contrario de todos nosotros. Es de la persona que trabaja para vivir, no vive para trabajar. No conozco una sola persona que se vea afectada en su ámbito laboral y no le importe. Por eso les decía, cuando a una persona le notifican una indagación preliminar, un auto de apertura, una formulación de cargos, la persona se empieza a comportar en una forma estresada y extraña, como dice usted,
porque desde luego eso le enrarece su vida y genera un estrés derivado del hecho de sentir que hay una espada que me apunta permanentemente y que me amenaza con ser el elemento que me va a perjudicar de una manera importante. Si ustedes vienen en Transmilenio y alguien les mete la mano para robarles, ustedes reaccionan porque no quieren que les roben. Pero si alguien además los quiere sacar del bus, del articulado, porque sencillamente considera que ustedes no tienen derecho a estar en ese articulado, ustedes desde luego se van a sentir impactados. ¿Saben qué es el derecho disciplinario? Les mete la mano al bolsillo, los saca del bus y además les dice, y usted a Transmilenio no vuelve. ¿Y saben quién autoriza eso? Un sistema normativo afectivo que de no ser afectivo no sería importante. Ahora, cuando sacamos, yo siento que de alguna manera por presión mediática se cuestionó mucho. Miren qué curioso, en el año 2010 terminamos el proceso contra Piedad Córdoba. A la senadora, a la ex senadora, se le halló responsable y se le dedujo responsabilidad, y como consecuencia de ello se le separó de su cargo y se le impone una medida de inhabilitación para ejercer función pública por el término de 15 años. En aquella época yo me voy para la Universidad Austral de Buenos Aires a compartir estas reflexiones porque a ella les parece muy exótico que una autoridad uninominal, el Procurador General, tenga la atribución de dejar sin efecto la designación popular. Y en aquel momento nos tocó decirles a los argentinos, decirles, no, mire, es que el hecho de ser ungido popularmente para formar parte de una corporación no autoriza a nadie a llevarse de calle el ordenamiento jurídico. Si la persona comete irregularidades, lo menos importante es cómo llegó a cometerlas. Es que la persona defraudó la confianza del Estado, de la administración y del elector, y además de todos los asociados que le pusieron allá, le ubicaron allá con una finalidad distinta a los comportamientos que realizó. Tiempo después voy a México a explicar, y me voy con el doctor Edgardo Maya además, con el ex procurador general en aquella época, a explicar la destitución que se impuso al alcalde entonces de Bogotá, Petro. Y en su momento fue necesario decirle a los mexicanos algo similar. El hecho de que ejerzas un cargo uninominal por elección popular no representa una patente de corso. Recuerden que ese corso es con S, ¿no? Todos utilizamos la expresión, pero no siempre tenemos claro cuál es su origen. La patente de corso era el permiso, la licencia que se expedía a un corsario, les pedía la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Para qué? Para ir por el mundo, navegar y atrapar lo que pudieran de los galeones españoles. Y entonces el corsario con esa patente podía disponer incluso de la vida de los galeones atrapados por los corsarios. Hoy tenemos que tener claro esto, no importa si llegas a un cargo por un concurso, o por un libre nombramiento y remoción, o por elección popular, o por un contrato de trabajo. No importa incluso si eres un particular que cumple función pública, lo que importa es que si defraudas la expectativa de rol social que te ha sido confiada, te mereces la aplicación de un correctivo disciplinario. Y ese es un mensaje importante que va de la mano de otros, y es el hecho de que en el pasado solamente se tenían como disciplinables a los servidores públicos. Por eso hacía alusión a cuando ustedes llegan a una empresa y encuentran un cartel grandísimo con letra pequeña que dice Reglamento Interno de Trabajo, y en la parte final hay una leyenda que dice Régimen Disciplinario Interno. Eso cambió, y cambió dramáticamente porque resulta que ahora el Estado ha permitido que unos particulares que antes no le interesaban empezaban a desempeñar funciones propias del Estado,
aquellos que ejercen esas prerrogativas en representación del Estado, no obstante ser particulares, los volvimos disciplinables. ¿Saben cuál es la figura? La figura es la siguiente, y yo sé que con el ejemplo lo podemos entender. ¿Su nombre es? ¿A quién es su nombre? Ana. Y supongo que Ana, siendo tan joven, es una niña que tiene un hijo de unos 4 años. ¿El tuyo es? Joana. Ana y Joana. Bueno, Ana y Joana viven en el mismo edificio. Ana tiene un hijo de 4 años que se llama Felipe, y Joana tiene un hijo de 5 años que se llama Miguel. Bueno, un día llaman de la empresa a 7 de la noche a Ana. Le dicen: Anita, pasó algo terrible, tiene que venirse a trabajar. Dice: pero ¿cómo? No puedo, no tengo con quién dejar a Felipe. Entonces Ana le dice: tiene que venir, así tenga que venir solo el niño. No, ¿cómo se le ocurre? El niño me vuelve loca, no me deja trabajar. Espera un momentito. Y golpea donde la vecina, que es Joana. Hola vecina, como dicen ahora, ¿no? Hola mi vecina. Yo no sé por qué distorsionan tanto, pero les fascina decir: hola mi vecina. Y llega Ana a donde Joana. Ay, amiguis, de la otra forma. Ayúdame, tengo que ir a trabajar. Cuídenme a Pipe. Tú solita, no creo que me demore más. Bueno, en la casa de Joana normalmente está Miguel, que es su hijo, está Joana y está su esposo, al que Joana también ejerce el derecho disciplinario. No, mamá, ¿no es verdad? ¿Quién ejerce la potestad materna o paterna en una casa? La mamá. Bueno, así debería ser. Pero resulta que en la casa de Joana llegó una persona que no es de su familia, pero que está en su casa. Es un particular que ahora está haciendo cosas muy similares a las que hace Miguel, que es el hijo de Joana, solo que se llama Pipi y no es hijo de ella. Y pasa el tiempo y, claro, Miguel solito es una cosa y Felipe solito es otra cosa, pero juntos, Dios mío, se tragan el apartamento, lo tienen prácticamente destrozado. ¿Y Joana qué hace? Estalla. ¿Y cómo estalla Joana? Como suele hacerlo. Coge a Miguel y le dice: Miguel, no más. Y le da su palmada. Y tiene que corregir también al otro niño, pero cuando lo ve, dice: uy, miércoles, este no es hijo mío. A este no le puedo poner el correctivo navigatorio que me nace hacerlo, pero no lo puedo corregir así. ¿Por qué? Porque me meto en problemas con esta vieja. Entonces me toca buscar una fórmula distinta. Porque si lo llego a corregir, ¿qué va a pasar? Pues que va a llegar la Corte Constitucional y le va a decir: Joana, usted que es el Estado, está bien que discipline a Miguel, porque usted con Miguel tiene un señorío. Usted está arriba y Miguel está abajo porque es su bebé, su hijo. Y lo tiene que formar, y es correcto que lo forme. Porque el derecho disciplinario vive en esa relación de sujeción entre Miguel, que es su hijo y que está subordinado a usted, y usted, que es la administración y que está por encima. Eso explica por qué se disciplina desde el Estado hacia el particular, hacia el servidor público. El problema es que a la semana siguiente vuelve a y le dice: amiguis, me toca toda la semana, me toqué toda la semana. Y dice: no, pero es solamente esta semana y la otra. Y entonces noten que el ambiente ya se enrareció. Lo que antes era excepcional, que los hijos de Ana, Pipe, entraron a la casa de Joana, se volvió regla. Eso quiere decir que se me está acabando el tiempo. Lo hice deliberadamente para poder calcular y me quedan 5 minutos. 5 minutos en total. Ya termino, me imagino que no sé ustedes, pero yo estoy cansado. Y entonces vemos que se transforma el ambiente que antes se tenía plenamente clarificado. El problema es que el Estado tomó un día la determinación de congelar la nómina de las administraciones.
Dijo Joana, no más hijos. ¿Sí? Si usted necesita hacer algo más en su casa, hágalo no con sus hijos, sino acuda a la vecindad. Permita que los particulares lleguen a su casa. ¿Sí? Eso sí nos va a poder disciplinar. Y entonces el Estado, a través de su Corte Constitucional, que es muy erudita, normalmente pensamos eso, ¿no?, saca una sentencia, la C-280 del 96, y dice: el derecho disciplinario que vamos a aplicar de Joana hacia Miguel solo se aplica respecto de los hijos de Joana, es decir, de los servidores públicos, porque aquellos que están en la casa de Joana, pero que no son hijos de ella, que llamamos contratistas, en el ejemplo sería Pipe, no pueden ser disciplinados por Joana, porque para disciplinarlos a ellos, Joana tiene otras herramientas, como por ejemplo el apremio de una multa, o la declaratoria de incumplimiento, o incluso la caducidad administrativa del contrato. Bueno, en ese escenario, el derecho disciplinario empezó a transformarse, y la Corte, que antes había dicho esto en la sentencia C-280 del 96, tiene que echar reversa y decir: ¿sabe qué? Sus patas, la embarré, me equivoqué. Hay que disciplinar también a los particulares, pero no a todos los particulares, solo aquellos que cumplan función pública. Noten una cosa que decía: antes no teníamos que distinguir función pública de función administrativa. En la Constitución solamente aparecen 3 veces la expresión función administrativa, y función pública no aparece en ninguna. ¿Y saben por qué? Porque se tenían como expresiones equivalentes. Hoy nosotros sí tenemos que distinguir entre función pública y función administrativa. ¿Y saben qué hicimos en la comisión redactora de la ley 1952? Tomamos una parte, no una parte, sino un aparte de la sentencia C-037 del 2003, una parte que consideramos valiosa. Busquen esa sentencia, pero no la lean. Yo creo que al estudiante no hay nada que le guste más como que le diga: mire esa sentencia, pero ojo, no la vaya a leer. Y no la lean, ¿por qué? Porque van a quedar muy confundidos. En la parte inicial se dice lo que tomamos nosotros, que es que la función pública es una especie de función administrativa. La función administrativa es el género, y la función pública la especie. Toda función pública es función administrativa, pero hay funciones administrativas que no comportan función pública. La función pública es una función administrativa que implica el ejercicio de atribuciones o prerrogativas propias del Estado. Eso es lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-037 del 2003, con la que se reformuló lo que se había dicho en la sentencia C-280 del 96. El derecho disciplinario ha sufrido unas transformaciones vertiginosas, aceleradas en muy poco tiempo, y el derecho disciplinario ha vuelto importante lo que antes no se notaba. Por eso están ustedes aquí. Por eso hay institutos especializados, por eso hay maestría en derecho disciplinario. ¿Cuánto ha avanzado el derecho informático? Dígame dónde hay una sola especialización en derecho informático o una maestría. No, realmente es un insumo que se bebe con otras cosas, pero el derecho disciplinario tiene un nivel de especificidad tan grande que demanda unos mecanismos de integración académica mucho más serios, para efectos de poder entender mejor cómo se juega esto. Porque les digo una cosa para terminar: un nicho de mercado muy importante el día de mañana es de lo que estamos hablando hoy: derecho disciplinario. No se preocupen si no entendieron, normalmente no entienden, y eso es lo que se busca, que se genere inquietud por parte del auditorio con relación a estos temas, porque les digo una cosa: no son fáciles. Tenemos abogados que llevan años, 10, 12, 15 años trabajando derecho disciplinario ante la Procuraduría y en la Procuraduría y en las otras asustadurías, y todavía no la tienen clara. Por eso estamos acá, porque esto es importante y porque es algo dinámico y además valioso. Feliz noche para todos, muchas gracias. Continuamos con nuestro seminario. Les pido que acompañen esta pequeña parte que me correspondió trabajar. Cuando empezamos con el doctor Fabián a estructurar lo que iba a ser este seminario de derecho disciplinario, entendimos que teníamos que tener estos actores, estos
agentes disciplinadores como son el doctor Lancheros y el doctor Jesús Alejandro. Y bajo esa óptica entendimos que se hacía necesario también hablar de las garantías del régimen disciplinario. En ese orden de ideas, cuando se decanta este tema tan importante, tuve que hacer un estudio normativo muy juicioso de lo que eran los regímenes disciplinarios. Los regímenes disciplinarios en el país están disgregados en muchas normas. Tenemos normas especiales para los miembros de la Policía Nacional. Tenemos normas especiales disciplinarias para los miembros de las fuerzas militares. Tenemos un código único disciplinario que se modificó por ese Código General Disciplinario, y en el estudio de todas estas normas empecé a entender que realmente las garantías que se daba más potestad al Estado para disciplinar a sus servidores, aquellas personas que se encargaban de servir al público, tenían esa connotación de servidores públicos. Pero esos regímenes disciplinarios desconocen abiertamente la condición de personas que tienen esos seres humanos que desarrollan estas actividades públicas. Entonces se decanta este tema de las garantías de los regímenes disciplinarios, y el estudio inicial que se hace es que todos los regímenes disciplinarios, en su mayoría, hablan en sus primeros artículos de la titularidad de la potestad sancionadora del Estado. Desconocen abiertamente la condición de personas de esos servidores. El Código General Disciplinario, cuando se aborda todo este estudio, entra a verificar que para poder que haya una verdadera norma procesal y sustancial disciplinaria general, se tiene que dar una connotación especial a la condición de personas de esos que ejercen esas funciones públicas, de esos servidores públicos. Y es por eso que se erige en ese artículo primero de esa ley 1952 del año 2019 el principio de dignidad humana. Ese principio de dignidad humana que tanto se discute en las aulas de clase, en escenarios académicos, y es la piedra angular de nuestro Estado social de derecho. Piedra angular del Estado social de derecho va a ser ese principio de dignidad humana, donde el ser humano es el centro de gravitación. Entonces, si haciendo un análisis normativo, encontré que, por ejemplo, la ley 1015 del año 2006, que es el estatuto que disciplina a los policías, en sus primeros artículos, ¿qué habla? De la titularidad de la potestad disciplinaria del Estado. El nuevo régimen que hace poco se estudió en el año 2017, la ley 1682 del 2017, el régimen disciplinario de las fuerzas militares, poco habla de ese principio de dignidad humana y más hace énfasis en la condición de los militares, esas condiciones especiales que tienen que tener los miembros de las fuerzas militares. El estudio también que hice por allá mirando la ley 200 de 1995 también hablaba de esa titularidad de la potestad sancionadora del Estado. La ley 734, ley disciplinaria vigente, hasta que no entre en vigencia el nuevo Código General Disciplinario, también lo establece así: potestad disciplinaria del Estado, Estado sancionador, Estado en ejercicio de esa facultad de disciplinar a las personas que se dedican a ejercer alguna función pública. Y
Por allá en el artículo 8 habla de la dignidad humana, como pues no dándole esa trascendencia, esa importancia. Entonces, la ponencia que yo les vengo a exponer aquí muy brevemente, después de todo lo que habló el doctor Jesús Alejandro, pues orbita en ese escenario de las garantías que se empiezan a establecer dentro de los regímenes disciplinarios. Los regímenes disciplinarios ya tienen que empezar a darle una particularidad, un papel protagónico también a esos servidores que dedican sus vidas al servicio público y que eventualmente se pueden equivocar, claro que sí. Nos decía el doctor Jesús Alejandro que el derecho disciplinario nace con esa necesidad de no permitir que se desborde ese ejercicio, esas funciones. Se hace necesario establecer esto, ¿por qué? Porque los servidores públicos tienen una relación especial de sujeción que obliga a que estos permanentemente tengan que respetar la Constitución, la ley, los reglamentos, pero que además de respetar la Constitución, la ley y los reglamentos, se les pueda hacer cualquier juicio de reproche si se extralimitan o dejan de hacer lo que la Constitución, la ley o el reglamento les exige. Entonces, esa relación especial de sujeción es la que cimienta esa potestad disciplinaria del Estado. Relación especial de sujeción que está plasmada en nuestro mismo articulado constitucional. Si nosotros analizamos el artículo 6 de la Carta Política, establecemos que hay dos escenarios ahí para analizar. Primer escenario, las relaciones generales de sujeción, que van a ser cuáles, las que todos y cada uno de los ciudadanos tienen frente al Estado, que va a ser de respetar la Constitución y la ley. El constituyente del 91, entendiendo esa relación, esa situación especial que se tenía que tener con esos servidores públicos, pues establece que esos servidores públicos tienen que tener un vínculo especial. Y es así como los liga, los obliga, inclusive, como lo decía el doctor Jesús Alejandro, por ahí en el artículo 90 de la Constitución Política, que los expertos en derecho administrativo denominan cláusula general de responsabilidad, habla que cualquier conducta de un agente estatal que genere un perjuicio a un ciudadano que no esté en la obligación de soportar, pues tendrá que el Estado responder por ese perjuicio y ya entrar a evaluar en un eventual escenario de repetición si la conducta de ese agente estatal, de ese servidor público, tiene tal entidad que pueda repetirse para que el Estado pueda retrotraer esa actuación y aquello que haya pagado a ese ciudadano por la generación de ese perjuicio, de ese daño, pues se restablezca el orden y las arcas del Estado no tengan por qué pagar la actividad que ese agente estatal cometió. Si lo situamos en un escenario de dolo o de una culpa grave. Entonces, bajo esta óptica, los regímenes disciplinarios, como lo repito, han desconocido abiertamente la condición de sus servidores públicos. Los servidores públicos también son personas, tienen situaciones complejas. Este estatuto disciplinario que nace a la vida jurídica con la ley 1952 ya es la materialización de todos estos principios constitucionales que nos deja la Carta de 1991. ¿Por qué? Porque,
Como les repito, como les repetía yo al empezar esta charla, ya se erige tiene un nuevo fundamento. ¿Cuál va a ser ese fundamento? Que es, frente a toda esa actuación disciplinaria y frente a todos los resultados de esa actuación disciplinaria, siempre se le va a reconocer esa condición de persona a ese servidor público. Se le va a respetar su dignidad humana. Entonces, en ese escenario se van a materializar todos estos principios que la Carta Política de 1991 incorporó, y todo ese procedimiento que va a buscar encontrar la razón de ser de esa potestad disciplinaria va a resolverse de una manera garantista. ¿Qué se va a garantizar? Que se sepa esa verdad. ¿Cuál fue el actuar de ese servidor público? ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que dejó de hacer? En ese escenario vamos a encontrar un código general disciplinario con un catálogo de valores bien importante, donde todos esos principios que incorpora la Carta Política de 1991 se van a materializar. Entonces, esos principios ligados a la dignidad humana, al debido proceso, a la búsqueda de una verdad, a la búsqueda de la materialización de los fines estatales. Los fines estatales se desarrollan a través de ¿qué? De la actividad del Estado. El Estado tiene que desarrollar esas actividades para garantizarles a todos y cada una de las personas sus condiciones de ¿qué? De bienestar. Entonces, si no se tiene unas reglas de conducta, un manual de conducta, y si no se tienen herramientas para quienes ejercen esas actividades estatales, pues simplemente los fines del Estado no se van a ¿qué? No se van a materializar. Es por esto que, aun cuando es importante tener un régimen donde se discipline a sus servidores, también no es menos importante que ese régimen debe reconocer esa condición de ¿qué? De personas. Y las personas normalmente, ¿qué pasa? Nos equivocamos. Entonces, frente a un régimen disciplinario que desconoce esa condición de seres humanos, pues es complejo evitar que frente a el ejercicio de esa potestad disciplinaria, de esa potestad sancionadora, también se puedan empezar a ¿qué? A cometer errores por parte de ese régimen disciplinario. Pero bueno, ustedes dirán, sí, pero ese servidor público también, aplicando todas estas garantías, también podrá hacer que frente a una eventual sanción que se le imponga, pues pueda buscar que esa decisión se pueda retrotraer, se pueda verificar. Y este individuo buscaría pues las herramientas ¿para qué? Para que esa decisión que lo saca del mercado laboral, que atenta contra su patrimonio, que le dice usted ya no puede ser más un servidor público, o usted por unos años no va a poder ejercer ese servicio público, pues se va a predicar que esa actuación esté ligada y que esté investida de ¿qué? De legalidad. Y frente a cualquier irregularidad que se pueda dar, pues usted pueda decirle a esa autoridad disciplinaria, oiga, creo que se equivocaron acá. Entonces, la misma ley disciplinaria va a crear mecanismos para que se evalúe esa decisión, para que se pueda verificar esa decisión y no se le genere ese perjuicio a ese servidor público que eventualmente tuvo un juicio de reproche disciplinario que no estuvo inmerso, no tuvo todas esas garantías constitucionales
y que eventualmente le pueda generar en un escenario futuro responsabilidad a ese mismo Estado. ¿Por qué? Porque ese ex servidor público pues va a buscar que se revoque esa sanción, que se revoque esa decisión, y se lo va a pedir ¿a quién? Al mismo operador disciplinario, o se lo va a pedir al operador disciplinario por excepción, que es la Procuraduría General de la Nación. Le va a solicitar esa revocatoria directa de esa decisión, y ese Procurador General de la Nación va a analizar ese caso de manera detallada, va a verificar si esa oficina de control interno disciplinario, si esa personería distrital, si esa personería municipal se equivocó, y va a retrotraer todas las actuaciones. Pero ¿qué va a pasar mientras se toma una decisión de fondo? Ese servidor público que eventualmente tuvo un juicio de reproche sin las garantías constitucionales, pues va a haber mermado ¿qué? Sus expectativas económicas, toda la situación que lo aflige, como decía nuestro anterior expositor, lo aflige en su contexto social, en su contexto familiar, porque se entendió que lo sacaron del mercado laboral público porque no hacía lo que tenía que hacer o hacía más de lo que tenía que hacer. Entonces, existen las herramientas, claro, pero ¿hasta dónde pueden llegar esa herramienta a ser una herramienta idónea, eficaz? Imagínense ustedes un escenario donde usted es destituido e inhabilitado, solicita la revocatoria directa de esa decisión de destitución, no procede esa revocatoria directa, solicita conciliación y tiene que demandar esa actuación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya usted va a ver otro escenario de complejidad. ¿Y cuál es? Que además de estar sin trabajo, de estar apartado del mercado laboral, va a tener que conseguirse un abogado. ¿Para qué? Para que encauce su caso en particular y le diga a un juez contencioso administrativo que revise esa actuación, esa decisión administrativa que tomó ese operador disciplinario, para que eventualmente se declare una nulidad y un restablecimiento de ese derecho, y usted reciba al final de un proceso que puede tardar entre 4 o 7 años un premio de consuelo donde le restablecerán sus derechos, le obligarán al Estado a reponerle lo que usted dejó de vengar, pero todo ese daño, ese daño moral que se le causa, ese daño en su entorno familiar, social y laboral, ¿dónde queda? Entonces, la discusión hoy, o el mensaje que yo les quiero dejar hoy con esta breve ponencia, es ¿cuál? Que el derecho disciplinario, aun cuando es importante, debe tener unas garantías que se brinden directamente ¿por quién? Por ese operador disciplinario. Pero esto también va a ser en doble vía. ¿Por qué? Porque usted tiene que, cuando esté en un juicio disciplinario, dentro de esa actuación disciplinaria, usted tendrá que conocer esos derechos, esas prerrogativas que le da a usted la misma norma, y con ello usted no permitir que ese operador disciplinario incurra en ese error de desconocerle a usted sus derechos, que directamente van ligados al debido proceso, al principio de favorabilidad, todos estos escenarios que son plasmados en las leyes procesales disciplinarias. Particularmente la ley 1952 tiene un catálogo de principios muy generoso. Lo que se buscó frente a la implementación de este nuevo código es que fuera un mejor reflejo
de lo que son los contenidos de la Carta Política de 1991. Esa Carta Política de 1991 es muy generosa en la implementación de principios. Esto va a garantizar con la aplicación de este nuevo Código General Disciplinario que los disciplinados tengan la garantía de que esa actuación administrativa disciplinaria lleve a un buen resultado y se pueda encontrar frente a la verificación de unas eventuales conductas que estaban desconociendo esos principios de la función administrativa, de la función pública. Bueno, esa pregunta es de esas preguntas que uno consideraría de difícil respuesta, pero este código también tiene unas grandes ventajas, que este código lo que va a buscar es acelerar los procedimientos, pero esto no es trabajo solamente del contenido material de la norma, del operador disciplinario, sino que también va a ser parte fundamental de la sociedad. La sociedad va a tener que empezar de manera más activa a denunciar esas conductas. Denunciar esas conductas. Nos sucede particularmente en nuestra entidad. Muchas personas presentan quejas disciplinarias, pero se llaman después de unos meses, cuando uno empieza a hacer esa evaluación a esa queja, para que amplíen esa queja, y la gente no va, la gente le da pereza ir, la gente no colabora con ese operador disciplinario que tiene que tener elementos de juicio suficientes para entrar a averiguar si de manera real si se cometió esa conducta. Pero si las personas simplemente se van a poner en la orilla de quejarse del sistema, hablar del sistema y no de manera activa impulsar los procedimientos, pues esto no va a funcionar. El código disciplinario que se va a imponer ahora después de mayo de manera gradual unas normas y después por allá en junio del 2020 otras, lo que buscó fue modernizar ese procedimiento administrativo disciplinario. Un procedimiento administrativo que está en cabeza de unos operadores disciplinarios, de unas autoridades disciplinarias que tienen esas facultades, esas potestades disciplinarias. Entonces, este código tiene herramientas para que los procedimientos sean aún más céleres, más rápidos. Ya ese operador disciplinario va a poder tomar medidas para impulsar de manera mucho más diligente esos procesos. Entonces, concluyendo con esta breve charla, porque ya tenemos todos, la mayoría de nosotros, que seguir con nuestras clases, el garantismo dentro de los regímenes disciplinarios se va a materializar si los operadores disciplinarios necesariamente respetan que las garantías y los derechos fundamentales tanto de quejosos como disciplinados. ¿Por qué? Les hago énfasis en esta posición. Los servidores públicos son también personas, y el hecho de tener esa investidura pública pues les genera unas responsabilidades, pero esas responsabilidades también
tienen que estar ligadas al respeto de ese ordenamiento jurídico constitucional y lo que el legislador nos da en las normas de procedimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas académicas. Estas jornadas académicas son las que dejan para la vida profesional herramientas. Recuerden lo que nos dijo nuestro primer expositor. Lo importante es que esto empiece a generar dudas en ustedes. ¿Por qué? Porque las dudas son las que los van a poner a ustedes a investigar, a analizar, a presentar propuestas de cambio. Esto es necesario dentro de un escenario académico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el derecho es dinámico y en una facultad de derecho nosotros tenemos que estar siempre atentos que la dinámica social, los fenómenos sociales siempre modifican necesariamente ¿qué? Los ordenamientos jurídicos. Entonces, los ordenamientos jurídicos van a estar en un constante cambio y por eso es que nosotros tenemos que llegar a estas jornadas de reflexión. Aprovechen el tiempo, los invito mañana a esta jornada. Señoras y señores, comunidad republicana, muchísimas gracias.